Bien, bienvenidos sean todos. En esta noche vamos a continuar con el estudio de nuestra carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 7, que es el capítulo que toca temas y problemas del matrimonio. Y esta va a ser la segunda, la segunda lección de este capítulo. Vamos a leer desde el 8 hasta el 16. ¿Ok? Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 16. Son tan amables, con sus Biblias abiertas, creo que ya las tienen. Bien, leamos, dice de la siguiente manera. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Amén. Bien, lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es aplicar los principios bíblicos a un tema que ciertamente es un tanto complicado, que es el tema del matrimonio. Podemos poner orden a determinadas cosas en la vida cristiana, pero ponerle orden al tema matrimonial se torna un poquito complicado por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es porque el matrimonio responde a una necesidad humana y esa necesidad es imperiosa. Es el tema de la sexualidad. Pero el mundo no lo concibe así. Para el mundo tiene respuestas a la necesidad sexual de la gente, que es la fornicación. O sea, ¿tenemos deseo? Va, por ahí vamos, ahí encontramos. De tal manera que las parejas viven pues desarrollan una vida sexual antes del matrimonio con plena libertad. Para ellos es la normalidad, todo el mundo hace, es normal hacer, porque todo el mundo lo hace, es normal hacer. Y la promiscuidad se convierte entonces en un estilo de vida de muchas parejas, mucha intimidad con parejas. Como alguien me dijo, es como un billete que pasando de tantas manos termina siempre viejo. O sea, la sexualidad no es algo que nosotros podamos tomarlo tan a la ligera. Y la Biblia no lo toma a la ligera, más bien exige que seamos muy cuidadosos de ella. ¿Y dónde está la exigencia? Está en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Le pone las reglas allí. Pero el mundo tiene sus reglas. Y conforme las sociedades han venido sucediéndose, cada sociedad ha aplicado sus propias reglas, algunas muy parecidas unas de otras muy diferentes. Y nuestro tiempo tiene sus reglas. Entonces, la gente no va a ir a la Biblia a buscar cuáles son las reglas para el matrimonio. La gente sencillamente hace sus reglas. Hoy es el tiempo en que yo hago mis propias reglas. O sea, nadie puede decirme a mí cómo yo tengo que llevar mi cuerpo, mi vida, mi tiempo, mi dinero y mis apetencias. Yo las determino. Yo determino. Nadie puede ser autoridad sobre mí. En Corinto, la cosa también era muy complicada porque la iglesia estaba siendo afectada por muchas ideas y muchos conceptos que eran parte de la sociedad griega. Obviamente, esos pensamientos están en las cabezas de los creyentes, pues.
Creyentes griegos en una iglesia griega tienen problemas de pensamiento griego, ¿no? Creyentes peruanos en una iglesia peruana siempre vamos a tener acá el problema de cómo piensan los peruanos. Por eso se hace necesario siempre la instrucción de la palabra. Los cristianos que son instruidos con mucha frecuencia y son muy cuidadosos de recibirla, son personas que van cambiando sus criterios y van adaptándose o adoptando las formas bíblicas o los principios bíblicos. Los cristianos que en esto no son cuidadosos, sino que son bien dejados, que vienen una a las 500 o que nunca vienen o que no cambian nada. Esos viven como el mundo vive, pero son cristianos. Es un gran problema. Y a veces esos cristianos son un problema en la iglesia porque son los que contaminan a los hermanos que quieren vivir una vida ordenada. Son cristianos desordenados, estando con cristianos ordenados. Problema. Acá el apóstol Pablo está resolviendo, como ya vimos, consultas que le están haciendo, que le han hecho por carta, y entra pues al tema de la sexualidad. Entonces dice que el tema del deseo sexual se suple dentro del matrimonio, para eso que creó Dios el matrimonio. Entonces, como hay mucho problema al respecto, porque capítulos 5 y 6 toca el tema del incesto y toca el tema de la inmoralidad y de la fornicación, algunos hermanos estaban diciendo, bueno hermanos, si la sexualidad es un problema, entonces ya olvídense de novias, olvídense de casarse, olvídense de marido y de mujer. Lo mejor es no tocar mujer. Para algunos ese era el remedio, pero eso lo único que hacía era complicar más el panorama, porque está yendo en contra de lo que Dios había creado. O sea, tú no puedes matar no puedes anular algo que es parte de la naturaleza de la persona. Lo que tienes que hacer es canalizar eso. Canalizamos los deseos, canalizamos las necesidades, canalizamos todo lo que sean pasiones en nosotros, todo eso se canaliza. Porque si está en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza humana, es por creación. Lo que hizo el pecado fue desordenarlo. Lo que hace el creyente ahora en Cristo es ordenarlo. Tenemos que ordenar. Entonces Pablo les dice que no, que a causa de las fornicaciones cada mujer tenga su propio marido y cada marido su propia mujer. Y punto. Allí solucionamos gran parte de este problema. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero de todas maneras el apóstol Pablo hace una comparación entre la soltería y el matrimonio. En el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, que Pablo aconseja a los solteros a que sería bueno que se queden solteros. Entonces uno dice, eso está un poco difícil, ¿no? Quedarse soltero. Otros dirán, no, es imposible que me quede soltero. Pero Pablo dice que sería bueno. Bien, pero no es, la soltería es una opción si solo Dios le concede ciertas ayudas para mantener su soltería, ¿no? Por ejemplo, nadie se queda soltero porque dice, ay, es que a mí esas cositas de la intimidad no se me dan cosas, yo no. Ya, esa es una visión equivocada de lo que es la intimidad sexual. O eso de que, no, pero es que eso es medio pecaminoso. O sea, hay ideas no, casarse para qué, hermano, está pagándole a una mujer sus gustos y sus engreimientos. Hay hombres que tienen visiones equivocadas, por lo cual prefieren una soltería donde de todas maneras desarrollan su vida sexual, pero no asumen compromisos con nadie. No. El cristiano debe de entender a qué lo llamó Dios. A la soltería, por causas de él, un don de Dios, es algo que Dios le concede, una soltería especial o un matrimonio. El matrimonio no puede ser la decisión que tomamos porque ya trajimos al mundo este niño. O sea, ya pues casémonos, pues, ¿no? Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no, el pastor Ángel se va a molestar, casémonos. No, con un matrimonio no tapamos errores. Ese es el gran problema, que muchas de las parejas que se han casado nunca debieron haberse casado. Debieron haberse casado con otras parejas. Pero nos empecinamos en relaciones, nos empecinamos en decisiones
Y el matrimonio a veces viene a ser como el parche. Y el matrimonio no puede ser un parche, tiene que ser un don de Dios. Es decir, uno tiene que encontrar el matrimonio como una gracia de Dios, para que sea funcional, para que sea edificante, para que sea con propósito. Nadie quiere casarse para estarse pegando, pues. Ese es el asunto, o estar peleando y discutiendo. Y ahora en el capítulo 8, en el versículo 8 en adelante, él va a hablar justamente de los solteros. No solamente de los solteros y las viudas, también va a hablar acerca de los casados y divorciados. Va a hablar acerca de la separación y divorcio, y también va a hablar acerca de los matrimonios mixtos. Son 3 puntos los que vamos a ver en esta noche. Bien, vamos a leer entonces versículos 8 y 9, nuevamente, que dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como sabemos, la ciudad de Corinto destacaba entre muchas ciudades griegas por la inmoralidad imperante en su estilo de vida, por lo que Pablo en su tarea pastoral tiene que enseñar a los hermanos acerca de esto, de la inmoralidad, de la idolatría y de toda forma de corrupción moral y espiritual. Estaba obligado, como todo ministro, tiene que estar en la tarea de enseñarle a la gente qué está bien, qué está mal. Punto, ya. Lo tomas, lo dejas, lo discutes, te gusta, no te gusta, ese es un tema tuyo. Pero que hay que decir, hay que decirlo. Bueno, el apóstol Pablo ya les había enseñado esto desde que estaba con ellos cuando fundó la iglesia. Él fue muy claro al respecto. Para esto hay que tener un claro entendimiento de la sexualidad humana. Es decir, debemos de entender qué significa la sexualidad humana. No debemos de tomarlo. Algunos dicen, ¿no? Algunos decían, en la iglesia no hay que hablar de 3 cosas. No hay que hablar de sexo, ni hay que hablar de dinero, y no hay que hablar de política. Pero eso es un error, pues, porque todos están involucrados por estos 3 puntos. O sea, todos en un momento se van a casar, todos tienen que ver el tema dinero, porque todos tienen que trabajar, gastos por aquí y cuestiones por allá. Y lo otro, política, estamos en un tema político que nos envuelve también, nos afecta también, y este domingo vamos a tener que elegir alcaldes. Entonces, claro, en la iglesia no se hace campaña, en la iglesia no se hace lotería, en la iglesia no se promueve pues la intimidad aquí, amados los unos a los otros, como era antes en la década de los 70 los niños de Dios. Amados los unos a los otros era inmoralidad unos con otros. No, la iglesia no puede hacer cosas de ese tipo. La iglesia tiene que enseñar. Entonces, uno tiene que entender claramente aspectos como el de la sexualidad humana y del propósito que Dios tuvo al diseñarlo, porque finalmente somos diseño de Dios. Así como somos, Dios nos diseñó. No, claro, no nos diseñó perversos, malvados. No. Eso es el pecado que mora en la persona. Sino que Dios nos hizo de la forma como funcionamos. Comemos porque Dios nos creó con la necesidad de comer. Tenemos que dormir porque hay una necesidad de descansar. Dios nos creó así. Entonces, hay que también entender que por causa del pecado, tenemos ahora estos pecados que Pablo toca y trata en esta carta a los Corintios y los reprende. Como ya dijimos, el tema del incesto en el capítulo 5, el incestuoso, aquel hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre, era un miembro de la iglesia, y esto lo sabía toda la iglesia y todos lo toleraban. El apóstol Pablo reprende eso, porque eso es un error mayúsculo, eso es una falta moral delante de Dios. Y también acerca de los pecados sexuales, que ya los tocamos, y de la inmoralidad, ¿no? El capítulo 6. Y arranca el capítulo 7 con estas posturas que ciertos maestros tienen, pues, hablando de la sexualidad en el matrimonio, ¿no?
Cuando dice, bueno, es que el hombre no toque mujer. Todo eso el apóstol Pablo tiene que corregir. Bien, ahora vamos a ver el tema de los solteros, las viudas, los casados y divorciados y aquellos que están en una relación mixta, es decir, un matrimonio de un creyente con un incrédulo. ¿Cómo es esto? Solteros. ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra solteros? Porque así dice versículo 8. Digo, pues, a los solteros. Y después añade, y a las viudas. Ojo, no dice y a los viudos, dice y a las viudas. Solteros abarca hasta las esposas que se han separado de sus maridos, están solas. Está en el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. Una persona que se divorcia se queda soltera porque ya no tiene pareja. A los hombres que no tienen pareja, por ejemplo en el versículo 32, habla del soltero. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice, ¿no? Bueno, habla del soltero. Y también de mujeres solteras. En el versículo 34 hay diferencia, dice, entre la casada y la doncella. La casada, la que tiene marido, la doncella es la mujer soltera, que no tiene marido. Que personas que nunca se han casado, ¿no? O si alguna vez se casaron, ahora no lo están. Los viudos, por ejemplo, alguna vez se casaron, enviudaron y ya no tienen esposa, están solteros. Pero las viudas no entran a este grupo. Pablo trata el tema de las viudas de forma diferente. ¿Por qué? Porque en el siglo I, en aquellos tiempos, tanto en el mundo griego como en el mundo judío, el sostenimiento de una mujer dependía necesariamente o de su padre o de su marido. Para una mujer era una desgracia mayor que su marido muriese y no tuviese hijos. ¿No? Enviudase o que una hija, su padre muriese, entonces la hija y la madre quedaban en abandono material. ¿Por qué? Y en el mundo gentil, en el mundo griego y romano, también porque el negocio familiar normalmente era desempeñado por el varón y las mujeres estaban relegadas socialmente, relegadas económicamente, relegadas culturalmente. Si ellas enviudaban, entonces se encontraban de la noche a la mañana totalmente desamparadas. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia lo que hacía era ayudar a estas mujeres en sus necesidades económicas y a la vez les asignaba ciertos ministerios en la iglesia. Vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 5. Ok, vamos a 1 Timoteo, capítulo 5. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pablo le está enseñando a Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia en el mundo gentil. Es una iglesia en una cultura griega. Bien, hay viudas como hay viudas en las iglesias judías. Pero en este caso, la norma de atender a las viudas debería de ser hecho a viudas que en verdad lo son, dice Pablo. 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Entonces, si una mujer enviudaba, los hijos deberían de acoger a su mamá viuda o los nietos deberían de acoger a su abuelita viuda. Normalmente eran abandonadas.
Entonces la iglesia en su congregación, cuando tenía viudas abandonadas, la iglesia tenía que honrarlas, es decir, atenderlas, cuidar de ellas económicamente. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, soltera, pero de clase especial porque es atendida por la iglesia, espera en Dios, dice, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, las viudas cristianas eran mujeres que tenían que desarrollar cierta piedad, cierto testimonio, no desordenadas. Entonces la iglesia atendía a esas personas. Si tenían hijos o nietos que las podían atender, entonces la iglesia prescindía de esa ayuda, la orientaba a otra persona. Versículo 6, había otra clase de viudas, dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Porque habían otras viudas que, pues, ya enviudaron, entonces andaban por aquí, andaban por allá, posiblemente sean viudas más jóvenes. Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Entonces, ¿a qué viudas va a atender la iglesia? A viudas que sean mayores de 60 años. ¿Ya? 60 años. Segundo, le pone requisitos, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A las viudas que, siendo menores de 60, 40, 30 o 50, bueno, están puestas en la lista de la iglesia, ellas se consagran a un servicio al Señor. Porque ahora es como que la iglesia sea su marido, porque la iglesia va a ejercer sobre esas personas atención, manutención de sus necesidades. Entonces, ellas se consagran al servicio, la iglesia les asigna una serie de responsabilidades. Bien, esas viudas que están siendo atendidas por la iglesia ya no pueden generar un matrimonio. No pueden, porque violentan ese acuerdo que tienen a lo que se refiere quebrantar su primera fe. Pero habla de las viudas más jóvenes, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, es decir, ¿para qué mandarlas a una lista de atención? Si siendo jóvenes podrían volverse a casar. Entonces anima que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bueno, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Como ve, la iglesia del primer siglo tenía esta vocación de ayudar y entender la condición de cada persona. Regresamos a 1 Corintios 7 para continuar. Otra vez, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, las viudas jóvenes, el apóstol Pablo anima de que se casen, ¿ok? Que tengan niños, dice que críen hijos y que sean amas de casa. De esa forma, ellas estarán contentas de cumplir su llamado natural. Ahora, si desean quedarse solteras, Pablo dice, no haces mal. Pero tu soltería tiene que ser orientada a una forma. No puedes andar por ahí, ya soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? ¿Cómo es el estilo pues en este tiempo? Soy soltera y hago lo que quiero. No puedes hacer lo que quieres. Como cristianos ya no podemos hacer lo que querramos. Entonces, Pablo les exhorta a quedarse solteros, ¿ok? Es bueno quedarse así, les dice. Pero hay un problema. Para quedarte soltero y no tener
tentaciones y tropezar en estas tentaciones, debes de manejar lo que se llama la contención de tus deseos. Hay quienes pueden contener sus deseos, hay quienes no pueden contener sus deseos. Entonces, eso se llama dominio propio. Pablo lo pone acá como don de continencia. Si no puedes contener tus deseos, entonces mejor búscate una pareja y cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Estarse quemando significa arder en deseos hasta el tropiezo. ¿Para qué? No hay sentido. Entonces, lo que pasa, mis queridos hermanos, es que en el mundo cristiano es más complicado cuando la gente empieza a decir, es que aquí no hay, es que no hay, es que no hay, es que no hay, y andan diciendo no hay, no hay. Y posiblemente si uno ha hecho una mirada así, dice, bueno, para lo que yo pienso, no hay. No hay que ver las cosas así, porque finalmente lo que uno quiere es un matrimonio que sea adecuado a su necesidad. Cualquier hombre no encaja en una mujer, ni cualquier mujer encaja en un varón. ¿Ok? No es. Tú cuando vas a una zapatería no dices, oiga, dame ese zapato, y tú eres 41 y es 39, y te vas, ¿cómo te vas? Te vas renegando porque te terminas con el pie hinchado, porque me has metido un pie 41 en un zapato 39. O, me das ese zapatito, por favor, es 45 y tú eres 41 y andas como payaso, ¿no es cierto? Caminando con zapatos demasiado grandes que se te andan saliendo. Es igual. Es igual. Hay una medida. Hay una forma. Y uno no puede empecinarse por cuestiones muy externas, muy estéticas, porque entonces la relación se vuelve caprichosa y confunden la atracción con el amor. Dicen que yo la amo. No es amor todavía, eso no es amor, tiene que madurar para que sea amor. Eso solamente es atracción, mezclado con la pasión. Por eso es que estando solteros caen en fornicación, porque no hay contención. Y si dicen, pastor, vamos a empezar nuestro noviazgo, muy bien, ¿qué nos aconseja usted? ¿Nos tocamos? ¿Nos podemos besar? No, imposible. Se van a besar, saliendo se van a besar. Y uno tiene que estar ahí chequeando. Yo me entero de los tropiezos que algunos hermanos tienen y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si vas a seguir una costumbre de ese tipo, mejor búscate una esposa y cásate. Cásate, no convivas, cásate. No, pero que también casarse es una cosa seria. Entonces, como dice alguien, entonces no fastidias, pues no. O sea, ni chicha ni limonada. No, pues. Toma la vida por el lado más serio. No puedes andar por ahí dando rienda suelta a tus apetencias sin responsabilidad. No se puede jugar con las personas. Entonces el apóstol Pablo le dice eso, digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Si no tiene dominio propio, mejor cásate. En el matrimonio, si te casas, no hay reproche. Yo no sé ya cuántas personas habré, casado, ¿no? Porque la verdad yo no caso, se casan ellos. Yo solamente oficio una ceremonia de bendición. Pero hay hermanos que se empecinan en casarse. No, sí, pastor, pues, bueno, pues yo no puedo prohibirles. Si no hay alguna razón, motivo de fuerza mayor, algún impedimento que yo tenga que decir, no, yo conmigo ni piensen, entonces normalmente se casan. Y después no van mal, van bien, unos van muy bien, otros van terribles, terminan separándose. La idea tampoco es esa, ¿ve? La idea no es esa. La idea es casarse, ok, como un don de Dios, y si es algo de Dios, sabes que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, es decir,
cuando tú dices que este matrimonio me lo dio Dios es porque es una bendición. Ok, entonces todos queremos que el matrimonio sea de bendición, ya, pero no es magia, pues. En las mañanas los contrayentes no toman agüita mágica y son bellos marido y mujer. No, nunca funciona así. Ahí entra en juego ya lo que significa la adaptación, la tolerancia, la madurez, todo, que algunos no están preparados para eso. Entonces vienen los problemas. Ok. Pero vamos con lo último del versículo 9. Aquí hay un comparativo que es mejor. Dice que casarse es mejor que estarse quemando. O sea, no veamos la soltería como algo que es más santo que el matrimonio, pero después estamos ardiendo en deseos. No. Si alguno tiene deseos de casarse, decir, hay gente que me ha dicho, mire, pastor, yo me tengo que casar. Sí o sí. Bueno, está bien, pues, pero que sea en el Señor. ¿Ok? Que sea en el Señor. Es mejor casarse. Que eso de, hijito, cásate. ¿Para qué, mamá? ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿Quién te va a cocinar? ¿Quién va a barrer tu casa? O sea, nadie se casa por esas cosas, pues. ¿No es cierto? Es como, o sea, no buscas esposa para que te atienda. No sé. O ese es el criterio que tienen algunos todavía en la cabeza. No. Pero van a encontrar hombres que no levantan una cucharita y ni siquiera calientan agua en un microondas. Y hay que hacerles todo, porque su mamá les hacía todo. Y para la vida son unos completos inútiles, que solos no pueden hacer nada. Entonces pasan de una mamá mayor a una mamá más joven. Eso no puede ser, porque eso no es matrimonio, de ninguna manera. Ya, vamos a lo siguiente, hermanos, versículos 10 y 11, casados y divorciados. Vamos a ver. Dice, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, ya, dejamos a los solteros atrás. A los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, Pablo va a hablar no solo con la autoridad apostólica que tiene, sino que ahora va a enseñar algo, va a establecer algo que el Señor Jesús estableció. Es decir, mando, dice, a los casados, les mando algo, les ordeno algo, no yo, dice, sino el Señor. Enseñanza de Jesús es esta, que la mujer no se separe del marido. Bien, tú buscas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no encuentras este versículo. Pero Pablo afirma que esto fue lo que el Señor enseñaba. Entonces uno dice, oiga, pero no está en los evangelios. Claro, no está. Obviamente no está, como algunas otras porciones citadas por Pablo, que dice el Señor así o dijo el Señor así, y tampoco está en los evangelios. Lo que pasa es que todas las tradiciones, las tradiciones son las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, la enseñanza esa, algunas fueron escritas, transmitidas de forma escrita, y otras fueron transmitidas de forma oral. Esto es lo que el Señor dijo. ¿Y eso quién lo decía? Lo decían aquellos apóstoles, los discípulos del Maestro que estuvieron con Él y escucharon de Él. Ellos enseñaban, porque el Señor dijo así, no todo lo que dijo Jesús, no todo se escribió, no todo quedó registrado. Esto, por ejemplo, que la mujer no se separe del marido. Entonces uno dice, ¿eso dijo el Señor? Sí. Ah, bueno, y no está jalado de los pelos, porque el Señor Jesús siempre enseñó en contra del divorcio. No avalaba el divorcio por cualquier causa, dijo él. Aunque los judíos se divorciaban por cualquier causa, Jesús dijo, no por cualquier causa. Entonces, no se debe de promover el divorcio como una solución a los problemas de los matrimonios. Aunque hay matrimonios que se divorcian
y ya está. Finalizan su lazo matrimonial, rompen sus votos y chao, tú por aquí, tú por allá, y cada uno rehace su propia vida. ¿Eso es bueno? Según las Escrituras, no es bueno. El Señor Jesús ordena que eso no se debe, establece que no se debe de hacer. Y es lo que Pablo ratifica, que la mujer no se separe del marido. Pero aquí hay algo curioso, no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué dice que la mujer no se separe del marido? Debería decir que el marido no se separe de su mujer. Eso está después, en el versículo 11, al final, el marido no abandone a su mujer. Pero lo que pasa es que en el mundo judío difícilmente una mujer podría divorciarse de su marido. Difícil. Son muy pocas razones. Que se vuelve hereje y no sé qué otras cosas más. Muy raro. Normalmente en el mundo judío toda la ley era favorable para el hombre. El hombre sí podía divorciarse de cualquier cosa. Que la mujer roncaba, me divorcio. Que la mujer le empieza a salir pecas, me divorcio, no me gusta. Que la mujer se está volviendo canosa, me divorcio. Los judíos se divorciaban por cualquier cosa y la mujer no podía hacer nada, era de vuelta a su casa. En el mundo gentil, no, en el mundo gentil las mujeres sí tenían más derechos civiles para poderse divorciar. Ellas sí solicitaban el divorcio y Pablo está escribiendo a una iglesia gentil. Y es muy posible que habría alguna hermana en la iglesia que estaba solicitando el divorcio y Pablo escribe esto a razón de aquella hermana que está solicitando el divorcio. Porque si esa hermana solicitaba el divorcio, que ya todos lo sabían, otras hermanas también iban a seguir el mismo ejemplo y muchas iban a solicitar divorcios. Y obviamente el divorcio se solicita a la autoridad civil. Por ejemplo, si aquí hay alguien que se quiere divorciar y yo no puedo impedírselo, por más que le diga, va a la autoridad civil y solicita la disolución de su matrimonio. Entonces Pablo le dice que la mujer no se separe del marido. No debe haber esa separación. Jesús enseñó que el divorcio no fue el diseño de Dios y cita en Génesis 2:24 que varón y hembra los creó Dios y que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y él añade, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, separar un matrimonio es una cosa muy complicada, es muy delicado. Son muy pocos casos en los que uno puede decir, es mejor que se separen. Cuando el hombre es violento, por ejemplo, es violento, entonces tú ya tienes que ir a cuidar la integridad de la mujer, de sus hijos. El hombre es violento porque es adicto o tiene alteraciones o qué sé yo. Entonces uno tiene que decir, eso de que, pastor, mi esposo me pega, ¿qué? Hermana, ore, hermanita, ore. No, eso no, así no se aconseja. Hay algunos pastores que aconsejan así. No, eso no se puede aconsejar así. A ver, yo voy a ir a tu casa y te voy a pegar. ¿Te gustaría que yo llegue y te pegue? Y tú vayas y te quejes ante un pastor. O una pastora, ¿no? Si eres hombre. Y la pastora te diga, ay, hermanito, ore nomás. No, pues, ante la violencia no hay eso. Bueno, y ante la inmoralidad tampoco. Porque la inmoralidad rompe el vínculo matrimonial. Entonces, Jesús sancionó el tema del divorcio. Y Pablo lo ratifica. No, separación, no. Bueno, en último caso, contemplemos alguna posibilidad, alguna situación. Y si se separa, dice versículo 11, entonces no se vuelva a casar. No anima las segundas nupcias. Más bien reconcíliese con su marido. Anima que haya reconciliación. Pero si ya se divorció, pues que se vuelva a casar con él. Hay cristianos que la han pasado mal, se han divorciado, pero después han entendido que fue un error y se vuelven a casar. Eso no se prohíbe, en ningún lado se prohíbe. Más bien Pablo está alentando a el matrimonio. Cuando dice separación acá en Corintios es divorcio. ¿Ok? No es como en nuestro contexto, separación es que solo se separaron de cuerpo, pero no se divorciaron. No, aquí es divorcio. Y ratifica al final versículo 11 diciendo el marido no abandone a la mujer. No abandone a su mujer, es decir, no se separe. Pues bien complicado porque abandona a la mujer y entonces la mujer queda sin pues asistencia, sin
sin sostenimiento. Cuando menciona que la mujer no se separa del marido, posiblemente la hermana que quisiera separarse de su marido sería una mujer influyente en la iglesia, es decir, una mujer rica, que tenía sus recursos, entonces quería separarse del marido por X razón. Pablo dice no. Pero también a los hombres no abandonen a su mujer. Bueno, pasamos a lo siguiente, los matrimonios mixtos, versículos 12 al 16, es el tercer punto en esta noche. Otra situación más que contemplar. Versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno. El matrimonio mixto es el matrimonio donde uno es creyente y el otro no. ¿Qué pasa? Pasa que a alguien le predican el evangelio, a alguien que es casado, a una hermana, la vecina la invita a la reunión y la vecina va a la reunión y se convierte, acepta al Señor. Pero el marido no fue a la reunión, él no quería ir, no quiero nada con los evangélicos. Yo soy católico, genial. Entonces él no quiere asistir, pero la mujer asiste y se convierte. Entonces ella empieza a venir a las reuniones y da fe de su conversión, pero el marido no. Allí ese matrimonio se vuelve mixto, creyente con incrédulo. Mixto también podría ser que una hermanita en desobediencia se casa con un incrédulo. Ese es un matrimonio mixto pero complicado. Ese matrimonio sí va a entrar en problemas. El otro no, el otro es diferente porque está llegando al Señor. Entonces, ¿qué pasa? En esos matrimonios mixtos que puede ser la mujer creyente y el marido incrédulo, o puede ser el marido creyente y la mujer incrédula, en ambos casos. Y la pareja no creyente, consciente en vivir con ella, no hace problema, no hay negación de la práctica de su fe, no se opone a que se congregue, no se opone a que vaya con su Biblia, no se opone a nada. Entonces Pablo dice que no debe de separarse de esa persona. Posiblemente algunas hayan entendido de que si yo me convierto y él no se convierte, entonces me tengo que divorciar de él. Pablo dice, no lo abandones, porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Es decir, una mujer cristiana con un marido incrédulo y los hijos ahí, ya. Esa es una situación interesante. ¿Por qué? Porque si la mujer se separa del marido, ella va a romper el hogar. Entonces, no se va a cumplir esto de la influencia del evangelio en el hogar. Aquí, en la iglesia, el evangelio llega a las familias, comienza con uno. Y ese, estando en la casa, lo que hace es contagiar la fe. La influencia del cristiano en un hogar no cristiano hace que todos poco a poco van sumándose al evangelio. Entonces, si una mujer creyente se separa de su marido, abandonando al marido, priva al marido de la influencia de la fe que ella practica. Por otro lado, los hijos quedan también carentes de esa fe, porque se privan de la influencia. ¿Queremos nosotros ganar a la familia? Bien, no tienes por qué separarte de la familia. Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Eso de que los hijos son santos y si se separan serían inmundos, es el claro ejemplo, por ejemplo, de Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y padre griego, es decir, el papá de Timoteo no era creyente. Y uno dice, ¿cómo fue que se casó así, pastor? Bueno, no es difícil porque seguramente en esa colonia judía
donde vivía esta familia, el marido, que era un griego, de alguna manera transó con el padre de ella para casarse. Porque las mujeres no se casaban cuando ellas querían, sino cuando sus padres decidían. Entonces el papá de la mamá de Timoteo debió de haber arreglado el matrimonio con este señor griego. Transgredió muchas normas bíblicas, pero seguramente le interesaba la dote, pues. Porque eso es lo que pasa. Cuando sale la mujer, el marido tiene que pagar una dote. Bien, lo que pasa es que el marido de la mujer, siendo griego, él no se convierte. Quien se convierte es la mamá de Timoteo, que es judía, y se convierte en la abuelita de Timoteo. Estas dos mujeres influencian en Timoteo hasta el punto de que cuando Pablo llega a la ciudad de ellos, encuentra que Timoteo, siendo muy joven, era un creyente extraordinario. Y Pablo reconoce que la fe que habitó en su mamá y en su abuela moraba en él también. Esa es la influencia de la fe en una casa. Los padres influencian a sus hijos con su fe. Terrible es cuando los papás cristianos tienen hijos que no practican la fe cristiana. A veces es por error de los padres, por su poca influencia. A veces es porque los hijos tienen que pasar todavía por un tiempo de dureza para encontrarse con el Señor. Pero siempre queda la semilla del Evangelio, siempre. A veces la influencia es total y rápidamente la familia pasa a ser creyente. A veces demora. Con todo, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, ¿no? Y si un hermano tiene una mujer creyente, consiente en vivir con él, tampoco. Si se opone, entonces Pablo dice, bueno, si se opone, habría que medir esa oposición, si es duro, el hombre es malo. Yo me acuerdo de una hermana que era creo que mexicana, y es mexicano bien bravo, el marido con la pistola correteaba a todos los hermanos y hermanitas que iban a visitarla, a balazo limpio despachaba a los hermanos. Entonces uno dice, bueno, en esa sociedad muy machista, la mujer es casi propiedad del marido, ¿ve? Pero nadie, o sea, el tema de la igualdad, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Iguales. En el Evangelio no hace menor a la mujer. No hace menor. La mujer en ningún sentido es menor que el hombre. Porque cuando pone cabeza por cabeza al hombre y a la mujer debajo del hombre, ya, esa ubicación no denota inferioridad. No denota inferioridad. Denota solamente orden de sujeción. Y eso es todo. Porque después la misma Biblia, las mismas promesas, el mismo espíritu, la misma vida eterna, los mismos dones, y todo es igual tanto para el hombre como para la mujer. Si una mujer creyente tiene marido que no consiente en vivir con ella, que la maltrata y quiere sacar la fe, ella está en libertad de dejarlo. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Igual, si hay un marido que tiene una mujer no creyente, yo conozco un hermano que apenas se convirtió, bueno, se reconcilió porque de muy chico era creyente, y él se reconcilió y la esposa no lo aceptó. Y ella se separó de él, no quería ser evangélica. Y él no pudo evitar la separación. El problema es que el niño queda así, ¿no? Con mamá no creyente, papá creyente, partido, dividido, una semana acá, una semana allá. Es todo un tema. ¿Con quién vive el niño ahora? Vive con la mamá, entonces el papá creyente no puede ejercer influencia sobre el niño porque el niño pues recibe la influencia de la mamá no creyente, que tendrá su familia no creyente, que tiene amistades no creyentes. Todo un tema muy complicado. Por eso hay que entender bien lo que significa el matrimonio mixto. ¿Okay? El matrimonio mixto. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás
salvo a tu marido. Es obvio lo que venimos diciendo. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y eso es lo que sucede, pues, ¿no? Eso es lo que sucede. Pablo aconseja que si el cónyuge incrédulo rechaza apoyar la fe de su pareja y desarrolla un ambiente imposible para el desarrollo de su fe, entonces tiene que dejar que se vaya. No puede sacrificar su fe. No puede allí. Si el marido le dice, tú decides, ¿tu Cristo o yo? La mujer dice, bueno, papito, tú ya lo dijiste. ¿Cómo haría yo anular mi fe? Entonces él dice, no, ya no tomas conmigo, ya no vas a la apoyada conmigo, ya rechazas a mi familia, tú me conociste así y ahora te vas con los evangélicos. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? Va a decir, ya está bien, papito, ya, pastor, voy a renunciar a todo porque mi esposito no quiere venir conmigo. Eso, Pablo dice, eso no se hace. Eso no es sabio. Entonces, el problema va a ser siempre con el tema económico. Lo era en el primer siglo y lo va a ser ahora. Toda separación trae un problema económico. El tema de lo que se denomina alimentos, ¿no es cierto? Te vas, allá ves tú de qué vives, pues. Y hoy es así. Por eso que hay juicio por alimentos. Y la mujer tiene que iniciarle una acción al padre de su hijo para que pueda mantener a su hijo. Y todavía el hombre se venga con eso, ¿no? Le retrasa y le retrasa. Por eso le digo, matrimonio es una decisión sumamente delicada. No hay que optar por emociones, de que me caso, yo me caso, yo ya le dije al Señor que yo del 2022 no paso. Esas desesperaciones, no, porque después estás lamentando. El 2025 lo estás lamentando. Y eso es todo lo que vamos a ver en esta noche. La próxima semana vamos a ver más porque nos falta, hermanos, la mayor parte del capítulo 7. Como siempre, el tema matrimonio es un tema muy delicado en la iglesia y en la vida cristiana. Ahora, fíjese en esto. Tú estudias en la universidad, te gradúas, empiezas a trabajar. Trabajas 25, 30 años, te jubilas y ya está. Te mandan a tu casa. De repente puedes cachuelear por ahí, hacer un trabajito, pero siempre hay un cese de tu actividad económica. Con el matrimonio no sucede. El que se casa toma una decisión para toda la vida. Y después, ¿cómo haces con esa decisión si fue mal tomada, apresurada? Hay mujeres que se han casado con hombres y han descubierto que ese hombre tenía hijos que se los había ocultado a la mujer. O que había tenido una esposa, o sea, era divorciado, pero él nunca le dijo que era divorciado. Entonces ella descubre que en la vida de él hubo otra mujer con otro. O sea, uno no puede optar por un matrimonio de forma tan ligera. No puede. Tiene que, si es creyente, tiene que hacer uso de mucha sabiduría. Nadie debe de estar desesperado para casarse, porque es una decisión, repito, muy importante. Es la segunda decisión más importante que uno va a tomar en su vida. La primera es recibir a Jesucristo y la segunda es con quién te vas a casar. En fin, eso es todo, mis queridos hermanos. Vamos a dar las gracias para poder ya culminar este servicio. Gracias al Señor por este tiempo que Él nos brinda para acercarnos a su palabra.